Susurros en el agua. La pequeña comunidad de San Cristóbal, enclavada en las montañas de México, era un lugar que parecía suspendido en el tiempo. Con calles de adoquines, casas coloniales y un río serpenteante que atravesaba el corazón del pueblo, San Cristóbal era el tipo de lugar donde las historias se transmitían de generación en generación, alimentadas por el eco de las montañas. Y ninguna historia era más famosa, o más temida, que la de La Llorona. El río, conocido como el Río de las Almas, tenía su propia reputación. Sus aguas eran cristalinas durante el día, pero por las noches adquirían un tono oscuro, casi negro, como si escondieran secretos antiguos. Nadie se atrevía a acercarse al río después del anochecer. Los ancianos advertían sobre los susurros, sonidos que parecían voces lejanas llamando a los desprevenidos hacia la corriente. Estas historias habían sido suficientes para mantener a los niños y adultos lejos del río, pero también habían alimentado la curiosidad de los más escépticos. Esa curiosidad llevó a Carmen, una joven de 22 años, a desafiar las advertencias. Carmen había regresado recientemente a San Cristóbal tras varios años viviendo en la ciudad. Su madre había fallecido repentinamente y Carmen decidió volver para cuidar a su abuela enferma. Aunque estaba acostumbrada a las comodidades modernas, el regreso al pueblo despertó en ella una mezcla de nostalgia y frustración. La vida en San Cristóbal era monótona y las supersticiones locales la hacían sentir atrapada. La abuela de Carmen, doña Lupe, era una mujer sabia y profundamente religiosa. Había vivido toda su vida en San Cristóbal y conocía cada rincón del pueblo, así como sus historias más oscuras. Una noche, mientras ambas cenaban en la vieja mesa de madera de la cocina, doña Lupe habló sobre La Llorona. «Carmen, prométeme que no irás al río de noche», dijo con voz grave. «La Llorona camina por sus orillas, buscando almas para llevar consigo. Ya ha pasado antes». Carmen rodó los ojos. «Abuela, esas son solo historias para asustar a los niños. No hay nada en el río excepto agua y piedras». Pero doña Lupe no sonrió. Su mirada era seria, casi aterradora. «No te burles, niña. Yo misma la he oído. Y no fui la única. Cuando era joven, hubo un hombre, don Mateo, que pensó como tú. Dijo que esas eran tonterías. Una noche fue al río a pescar y nunca volvió. Solo encontramos su sombrero, flotando en la corriente». Aunque Carmen intentó reírse, las palabras de su abuela la dejaron inquieta. Esa noche, mientras se acostaba en la vieja cama de madera que crujía con cada movimiento, los sonidos del viento afuera parecían adquirir un tono diferente. Había algo extraño en el silencio de San Cristóbal, como si el pueblo mismo estuviera vigilándola. La vida en San Cristóbal siguió su curso durante varios días. Carmen comenzó a acostumbrarse a la rutina del pueblo, pero su curiosidad sobre el río y la Llorona seguía creciendo. Una noche, incapaz de resistir más, decidió ir al río por su cuenta. El aire estaba frío, y la luna llena iluminaba el sendero que conducía al río de las Almas. Mientras caminaba, podía sentir cómo el silencio del pueblo la seguía, envolviéndola como un manto. Cuando llegó al río, se sorprendió de lo hermoso que era bajo la luz de la luna. Las aguas brillaban como plata líquida, y el sonido de la corriente era tranquilizador. Pero mientras Carmen observaba, algo cambió. La temperatura bajó drásticamente, y un extraño murmullo comenzó a llenar el aire. Parecía venir del agua, pero no era el sonido normal de un río. Era una voz, suave y melancólica, que parecía llorar. «¡Ay, mis hijos!». El grito rompió el silencio como un cuchillo. Carmen retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor, buscando a alguien, pero no había nadie. Solo el río y la noche. Pero entonces, vio algo. Una figura alta, vestida de blanco, estaba parada en la orilla opuesta del río. Su cabello largo y negro caía sobre sus hombros, y su rostro no era humano. El miedo paralizó a Carmen, pero antes de que pudiera moverse, la figura levantó la cabeza y la miró directamente. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, pero llenos de desesperación. La figura comenzó a avanzar hacia ella, no caminando, sino flotando sobre el agua. Carmen gritó y corrió, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegó a la casa, su abuela la esperaba en la puerta. «¿Lo viste, verdad?», preguntó doña Lupe,
con voz temblorosa. Carmen no respondió, pero las lágrimas en sus ojos lo dijeron todo. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. El lamento que no cesa. Después de aquel encuentro aterrador, Carmen no pudo dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Llorona en su mente, aquellos ojos vacíos y su grito desgarrador resonaban en su cabeza como un eco interminable. Su abuela, doña Lupe, intentaba calmarla, asegurándole que el mal no podría cruzar el umbral de su casa si mantenían las oraciones y velas encendidas. Pero Carmen no estaba convencida. Algo dentro de ella le decía que aquello no había terminado. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar el cambio en Carmen. Su mirada perdida, sus noches en vela y su creciente obsesión con el río se convirtieron en tema de conversación en San Cristóbal. La noticia de que había visto a la Llorona se esparció como pólvora. Algunos la creyeron, otros la llamaron mentirosa o exagerada. Pero hubo quienes la buscaron, implorando detalles de su experiencia. Mi hijo desapareció hace 2 años cerca del río. ¿Crees que la Llorona lo tomó?, preguntó una mujer llamada Rosa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo vi algo parecido hace años, confesó un hombre mayor, pero nadie me creyó. Esa cosa está maldita. Cada relato que Carmen escuchaba le pesaba en el alma. ¿Era la Llorona una simple leyenda o realmente había algo más profundo detrás de esas desapariciones y lamentos? El segundo encuentro. Una semana después de su primer encuentro, Carmen decidió regresar al río. Esta vez no lo hizo por curiosidad, sino por una necesidad inexplicable de enfrentarse a aquello que había visto. Se preparó lo mejor que pudo, un rosario en el cuello, una vela bendita en su mochila y un pequeño cuchillo que su abuela le había dado con la advertencia de que lo usara solo como último recurso. Doña Lupe, aunque preocupada, entendió que Carmen no descansaría hasta enfrentar su miedo. La noche estaba más oscura que la anterior, como si las estrellas hubieran desaparecido del cielo. Al llegar al río, Carmen notó que todo estaba demasiado tranquilo. Ni el agua ni el viento hacían ruido. Avanzó hasta la orilla y encendió la vela, sosteniéndola frente a ella como un escudo contra la oscuridad. De repente, lo sintió. Un frío intenso que heló sus huesos y el inconfundible sonido de un lamento. ¡Ay, mis hijos! Esta vez, el grito era más cercano, más desgarrador. Carmen giró la cabeza rápidamente, buscando el origen, y allí estaba nuevamente, la figura de la Llorona, más clara que antes. La mujer vestida de blanco estaba parada a pocos metros de Carmen. Sus manos huesudas se extendieron hacia ella, y su rostro, aunque cubierto de lágrimas, mostraba una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué quieres de mí?, gritó Carmen, su voz temblorosa pero llena de determinación. La Llorona no respondió con palabras, pero su presencia transmitió un mensaje claro, era un llamado, una advertencia. En ese momento, Carmen entendió que la Llorona no estaba simplemente rondando el río, estaba buscando algo, o a alguien. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible la empujó hacia el agua. Carmen cayó al río y sintió cómo la corriente tiraba de ella con fuerza. Mientras luchaba por mantenerse a flote, vio imágenes en su mente, una mujer llorando con 2 niños pequeños, un acto de desesperación y un río teñido de sangre. Con un esfuerzo desesperado, logró aferrarse a una roca y salir del agua. La figura de la Llorona había desaparecido, pero su lamento seguía resonando en la distancia. Carmen regresó a casa empapada y temblando. Doña Lupe la esperaba en el umbral, su rostro pálido por la preocupación. Después de asegurarse de que estaba a salvo, Carmen le contó todo lo que había visto. Fue entonces cuando doña Lupe decidió revelar algo que había guardado en secreto durante años. La Llorona no es solo una leyenda, niña. Es una maldición que nuestra familia carga desde hace generaciones, confesó, con lágrimas en los ojos. Carmen quedó atónita. Según doña Lupe, una de sus ancestros, una mujer llamada Josefa, había sido responsable de una tragedia similar a la de la Llorona. En un acto de desesperación, Josefa había llevado a sus hijos al río y cometido un acto atroz. Desde entonces, el espíritu de la Llorona había perseguido a las mujeres de su linaje, reclamando sus almas como pago por el pecado original. La revelación dejó a Carmen en shock.
Era posible que el encuentro con la Llorona no fuera una coincidencia, sino parte de un ciclo interminable de tragedia y culpa. Con esta nueva información, Carmen decidió que debía hacer algo para romper la maldición, aunque no sabía por dónde empezar. La confesión de Doña Lupe resonaba en la mente de Carmen como un eco interminable. No podía creer que su propia sangre estuviera conectada con la maldición de la Llorona. Durante días, evitó acercarse al río, pero no podía ignorar la creciente sensación de que el espíritu seguía observándola, esperándola. Doña Lupe continuó desentrañando los secretos familiares. Le mostró un viejo diario que había pertenecido a Josefa, la mujer que había iniciado todo. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de relatos sombríos sobre su vida, su desesperación y, finalmente, el acto que la condenó. Josefa no era una mujer mala, explicó Doña Lupe. Pero las circunstancias la llevaron al borde del abismo. Su esposo la abandonó, y los rumores del pueblo la convirtieron en un paria. Cuando perdió todo, creyó que era mejor acabar con el sufrimiento de sus hijos y el suyo propio. Carmen no sabía si sentir compasión o rabia hacia su ancestro. Sin embargo, las palabras de Doña Lupe dejaron algo claro: el espíritu de la Llorona no descansaría hasta que alguien pusiera fin a la cadena de tragedias. Desesperada por respuestas, Carmen decidió buscar ayuda fuera del pueblo. Había escuchado de una curandera llamada Magdalena, conocida por sus conocimientos sobre maldiciones y espíritus. La gente decía que vivía en un pueblo vecino, en lo profundo del bosque. Sin dudarlo, Carmen emprendió el viaje, llevando consigo el diario de Josefa y el rosario que Doña Lupe le había dado. El camino hacia la casa de Magdalena era solitario y estaba envuelto en una niebla espesa. Al llegar, la curandera, una mujer de mirada penetrante y cabellos blancos como la ceniza, la recibió con cautela. Después de escuchar la historia de Carmen, Magdalena asintió gravemente. La maldición de la Llorona no es común, dijo. No es solo un alma perdida, es un eco de dolor y culpa que se ha fortalecido con el tiempo. Liberarla requerirá más que un simple ritual. Deberás enfrentarte a su dolor y a tus propios miedos. Magdalena preparó un plan. Le entregó un paquete con hierbas, velas negras y una pequeña figura tallada en madera que representaba a una madre y sus hijos. Además, le advirtió que el proceso sería peligroso y que podría costarle la vida si no era lo suficientemente fuerte. Debes regresar al lugar donde Josefa cometió el acto, instruyó. Allí, deberás invocar a la Llorona y ofrecerle el perdón que nunca recibió en vida. Pero cuidado, porque ella intentará quebrarte antes de aceptarlo. El regreso al río. Con el corazón lleno de temor y determinación, Carmen regresó al pueblo y se dirigió al río esa misma noche. Doña Lupe la acompañó hasta el borde, rogándole que no siguiera adelante. Sin embargo, Carmen sabía que no podía retroceder. Si no rompía la maldición, el espíritu seguiría atormentándola a ella y a las futuras generaciones de su familia. El sitio donde Josefa había llevado a cabo su trágico acto estaba en una curva del río, rodeado de árboles retorcidos que parecían moverse con la brisa. Carmen preparó el altar tal como Magdalena le había indicado, colocando las velas, las hierbas y la figura de madera en un círculo. Cuando encendió las velas, el aire se volvió helado, y el lamento inconfundible de la Llorona resonó en la distancia. ¡Ay, mis hijos! El sonido era más cercano y desgarrador que nunca. La figura apareció entre la niebla, avanzando lentamente hacia Carmen. Esta vez, sus ojos no estaban vacíos, estaban llenos de fuego y rabia. Carmen temblaba, pero se mantuvo firme. No vine a huir de ti, dijo con voz firme. Vine a liberarte de tu sufrimiento. El espíritu se detuvo, pero el ambiente se tornó aún más opresivo. Una fuerza invisible intentó empujar a Carmen al agua, pero ella se aferró al rosario y comenzó a recitar las palabras que Magdalena le había enseñado. A medida que hablaba, las imágenes de Josefa y sus hijos aparecieron en su mente, tan claras como si estuvieran allí mismo. La Llorona gritó con una furia que hizo temblar la tierra. Carmen sintió que su cuerpo cedía ante la presión, pero algo dentro de ella se negó a rendirse. Josefa, no eres un monstruo, dijo, entre lágrimas. Eras una madre desesperada que tomó una decisión equivocada, pero mereces perdón. Tus hijos merecen paz. El espíritu pareció vacilar.
Por primera vez, su lamento se convirtió en un sollozo suave. Sin embargo, antes de que pudiera terminar el ritual, Carmen sintió un tirón en su pecho, como si algo intentara arrancar su alma. Comprendió que la Llorona estaba buscando un reemplazo, alguien que cargara con su maldición. Con un último esfuerzo, Carmen rompió la figura de madera y lanzó los pedazos al río, gritando: «Te libero de tu dolor. Deja que tus hijos descansen». La Llorona emitió un último grito, tan fuerte que pareció desgarrar el cielo. Luego, la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí solo el sonido del río fluyendo suavemente. Cuando todo terminó, Carmen cayó de rodillas, agotada. Doña Lupe corrió hacia ella, llorando de alivio al verla viva. El río, que antes parecía un lugar de muerte y tristeza, ahora fluía con una serenidad desconocida. Sin embargo, Carmen no podía evitar sentir que aquello no había terminado por completo. Había liberado a Josefa y sus hijos, pero algo en su interior le decía que el espíritu de la Llorona seguía presente, acechando en las sombras. ¿Podría ser que la maldición no fuera solo de su familia, sino algo más antiguo y arraigado en el propio río? Esta pregunta quedaría sin respuesta, por ahora. Después de la aparente liberación del espíritu de Josefa, Carmen esperaba que su vida regresara a la normalidad. Sin embargo, la inquietante sensación de que algo seguía acechándola no desapareció. Las noches eran cada vez más largas y silenciosas, y el río, aunque ahora parecía tranquilo, tenía un magnetismo oscuro que seguía atrayendo su atención. Un día, mientras exploraba el diario de Josefa, Carmen descubrió un fragmento que le había pasado desapercibido. La mujer mencionaba una antigua leyenda transmitida por los indígenas que vivían en la región mucho antes de que el pueblo fuera fundado. Según el texto, el río era considerado un portal entre el mundo de los vivos y los muertos. Josefa escribió: «Ellos hablan de una mujer, una madre que entregó su alma al río para salvar a sus hijos durante una gran hambruna. Desde entonces, el agua lleva el peso de su sacrificio, pero también su furia incontrolable». Carmen entendió que la maldición no se originaba únicamente en Josefa. Su tragedia había sido el catalizador, pero el mal que habitaba el río era mucho más antiguo. Las palabras de Doña Lupe sobre las raíces del dolor cobraron un nuevo significado. Carmen decidió buscar nuevamente a Magdalena. Esta vez, la curandera llegó al pueblo en persona, alertada por un presentimiento oscuro. Al escuchar lo que Carmen había descubierto, Magdalena confirmó sus sospechas. «El río no solo guarda historias humanas», dijo. «Es un espíritu en sí mismo. La Llorona no es una única figura, es una manifestación del dolor colectivo que ha ocurrido aquí por generaciones». Magdalena explicó que la liberación del espíritu de Josefa había calmado el río, pero no había roto la conexión con la maldición ancestral. «Si no cerramos el portal, alguien más caerá en su trampa tarde o temprano», advirtió. La curandera propuso un último ritual, más peligroso que el anterior. Esta vez, Carmen tendría que enfrentarse al espíritu del río en su forma más pura, y la única manera de hacerlo era sumergiéndose en sus aguas durante la medianoche. La noche del ritual, Carmen y Magdalena se dirigieron al río con Doña Lupe, quien insistió en acompañarlas. Las tres mujeres prepararon un altar más elaborado que el anterior, esta vez utilizando ofrendas indígenas, maíz, cacao, y un cuchillo ceremonial hecho de obsidiana. Magdalena trazó un círculo alrededor de Carmen con una mezcla de sal y cenizas sagradas. «Cuando entres al agua, no hables ni respondas a lo que veas o escuches», le advirtió. «El espíritu intentará engañarte con visiones, pero debes mantener tu propósito claro». Con el corazón latiendo con fuerza, Carmen entró al río. El agua estaba helada y parecía querer arrastrarla hacia lo profundo. A medida que avanzaba, el mundo exterior se desvaneció, y todo lo que quedaba era un silencio opresivo. De repente, comenzó a ver figuras a su alrededor, mujeres y hombres, niños y ancianos, todos con expresiones de dolor. Las voces susurraban su nombre, implorándole ayuda. Carmen reconoció algunos rostros de las historias que Doña Lupe le había contado sobre el pueblo. Estas eran las almas que el río había atrapado a lo largo de los siglos. Finalmente, Carmen llegó a un punto donde el río se ensanchaba y se volvía oscuro como la obsidiana. Allí, una figura imponente emergió del agua, una mujer de tamaño descomunal, con un vestido hecho de espuma y algas, y ojos que brillaban como fuego.
¿Por qué has venido aquí, mortal?, rugió la figura con una voz que hizo temblar el agua. Este es mi dominio. Nadie puede romper el pacto. Carmen reunió todo su valor y respondió, no vine a romper el pacto. Vine a entenderlo y, si es posible, a liberarte del dolor que cargas. El espíritu parecía sorprenderse por su respuesta. Entonces, mostró a Carmen una visión de su pasado, un tiempo en el que la región estaba sufriendo una sequía devastadora. Una mujer había pedido al río que salvara a su pueblo, y el río había respondido, pero a un costo terrible. El sacrificio de la mujer fue el comienzo de una conexión oscura entre los humanos y el espíritu del agua. Mi furia no es gratuita, dijo el espíritu. Es el eco de generaciones que han abusado de este poder, que han olvidado el respeto que me debían. Carmen entendió que no podía destruir al espíritu del río, pero podía intentar restablecer el equilibrio. Recordó las palabras de Magdalena sobre el respeto y la conexión con la naturaleza. Te ofrezco un nuevo pacto, dijo con firmeza. No como un acto de sumisión, sino como una promesa de respeto mutuo entre los humanos y tu poder. El espíritu pareció considerar sus palabras. Después de un largo silencio, finalmente asintió. Acepto tu pacto, pero con una condición, nunca más se permitirá que el dolor humano me contamine. Si eso ocurre, regresaré con toda mi furia. Carmen prometió cumplir con la condición. Entonces, el espíritu se desvaneció, y el agua comenzó a fluir con una calma que nunca antes había sentido. Carmen salió del río, exhausta pero aliviada. Magdalena y doña Lupe la recibieron con lágrimas de alegría. Con el tiempo, el pueblo comenzó a cambiar su relación con el río. Se organizaron ceremonias anuales para honrar al espíritu y a las almas que habían quedado atrapadas en sus aguas. Carmen se convirtió en la guardiana de este nuevo pacto, asegurándose de que las generaciones futuras no olvidaran la historia. Aunque la maldición de la Llorona parecía haber terminado, Carmen sabía que el río siempre tendría un lado oscuro, un recordatorio de lo que ocurre cuando el dolor y la desesperación se dejan sin resolver. Sin embargo, ahora el pueblo tenía una oportunidad de vivir en paz, al menos por un tiempo. Los susurros de Tenochtitlán. Capítulo 1. El eco de los dioses. Una ciudad construida sobre agua y sangre. En el corazón de la Ciudad de México, donde los rascacielos se mezclan con ruinas antiguas, hay un lugar que guarda secretos tan antiguos como el tiempo mismo. El Zócalo, el epicentro de la ciudad moderna, fue una vez el centro ceremonial de Tenochtitlán, la majestuosa capital azteca. Aquí, entre templos dedicados a Huitzilopochtli y Tlaloc, los antiguos mexicas realizaban sacrificios para apaciguar a los dioses. Sin embargo, no todos los sacrificios eran voluntarios. Algunas madres, desesperadas por el hambre y las enfermedades que plagaban a su pueblo, cometieron actos impensables, ofrecieron a sus propios hijos al dios del agua para garantizar la lluvia y la fertilidad. Estas historias, enterradas bajo capas de historia y concreto, resurgen en las noches más oscuras, cuando el viento parece traer consigo los lamentos de esas madres. La aparición en Xochimilco. En el presente, Isabel Ramírez, una guía turística especializada en las leyendas y mitos de la región, navegaba los canales de Xochimilco con un grupo de visitantes. Era medianoche, la hora ideal para contar historias de terror. Mientras las trajineras avanzaban lentamente, Isabel relató la famosa leyenda de la Llorona, la mujer que lloraba por sus hijos perdidos. Dicen que la Llorona no es una sola mujer, explicó Isabel. Es un espíritu colectivo, una manifestación de todas las madres que han perdido a sus hijos. Y muchos creen que su origen está aquí, en Xochimilco, donde los mexicas ofrecían sacrificios humanos al dios Tlaloc. De repente, una mujer del grupo señaló algo en el agua. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz temblando. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo y vieron una figura blanca flotando en la distancia. Al principio, Isabel pensó que era algún tipo de broma, pero cuando la figura comenzó a moverse hacia ellos, sintió un frío inexplicable recorrer su cuerpo. El grupo entró en pánico cuando la figura empezó a emitir un lamento desgarrador. ¡Ay, mis hijos! Era un grito que parecía atravesar el alma de quien lo escuchaba. Isabel, tratando de mantener la calma, dirigió la trajinera hacia la orilla, pero el motor falló repentinamente. La figura desapareció en las aguas justo cuando llegaron al muelle. La investigación de Isabel.
Esa noche, Isabel no pudo dormir. Aunque había escuchado relatos similares de otros guías, esta fue la primera vez que presenció algo tan tangible. Decidió investigar más sobre la relación entre La Llorona y Xochimilco. Su búsqueda la llevó a un historiador local, el doctor Antonio Morales, quien había dedicado su vida a estudiar los mitos prehispánicos. Antonio le explicó que las historias de La Llorona estaban profundamente arraigadas en la cosmovisión mexica. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas creían que las madres que morían durante el parto se convertían en cihuateteo, espíritus femeninos que vagaban por la tierra causando desgracias. La Llorona podría ser una mezcla de estas creencias con las tragedias de la conquista. Isabel quedó fascinada, pero Antonio también le advirtió que había algo más oscuro en la historia. Algunas crónicas de la conquista mencionan que, antes de la caída de Tenochtitlán, se escucharon lamentos por toda la ciudad. Muchos creyeron que era una advertencia de la diosa Cihuacóatl, la protectora de las madres. Tal vez lo que viste no sea solo una leyenda. Los sueños inquietantes. Esa noche, Isabel comenzó a tener pesadillas. Soñó que estaba en una antigua Tenochtitlán, rodeada de agua y templos. En el sueño, vio a una mujer con un vestido blanco, de pie junto a una pirámide. La mujer sostenía a un niño en sus brazos, pero su rostro estaba cubierto de lágrimas de sangre. «Devuélvanme a mis hijos», gritaba la mujer, antes de lanzarse al agua con el niño. Isabel intentó detenerla, pero sus pies parecían estar atrapados en el suelo. Cuando la mujer desapareció en el agua, el sueño terminó, dejándola con una sensación de vacío y miedo. Isabel despertó sobresaltada, solo para descubrir que había marcas de agua en el suelo de su habitación. No llovía esa noche, y su ventana estaba cerrada. La lógica no podía explicar lo que veía, pero el olor a humedad impregnaba el aire. El descubrimiento en el Museo del Templo Mayor. Determinada a encontrar respuestas, Isabel visitó el Museo del Templo Mayor, donde se exhiben los restos del antiguo centro ceremonial de Tenochtitlán. Allí, encontró una exposición sobre los sacrificios a Tlaloc. Una de las piezas destacadas era un códice que representaba a una madre entregando a su hijo al agua. El guía del museo, al notar el interés de Isabel, le comentó algo extraño: hay registros de trabajadores de excavación que dicen haber escuchado llantos mientras desenterraban estas piezas. Algunos incluso renunciaron porque sentían que estaban siendo vigilados. Isabel decidió investigar más a fondo el códice. Lo que descubrió la dejó sin palabras. Una inscripción describía un ritual específico en el que las madres debían cantar un lamento antes de ofrecer a sus hijos al agua. El texto mencionaba que este canto era una forma de guiar las almas de los niños al Mictlán, el inframundo mexica. El llamado del río. Esa misma noche, Isabel regresó a Xochimilco, esta vez sola. Sentía que el espíritu de la mujer que vio en el agua quería comunicarse con ella. Mientras caminaba por el muelle, escuchó el mismo lamento desgarrador que había oído días atrás. Esta vez, en lugar de huir, decidió seguir el sonido. El lamento la llevó a una pequeña isla en el canal. Allí, encontró una muñeca vieja colgada de un árbol, similar a las que había visto en la famosa isla de las muñecas. Pero esta muñeca tenía algo diferente, parecía estar mojada, como si acabara de salir del agua. Cuando Isabel la tocó, una voz susurró en su oído: «Devuélveme a mis hijos». Capítulo 2. Las voces del pasado. La conexión inexplicable. Desde el momento en que Isabel tocó la muñeca en la isla de Xochimilco, algo cambió en ella. Los lamentos que antes escuchaba de forma aislada ahora la perseguían en los momentos más inesperados. No importaba si estaba en la seguridad de su hogar o en medio de una concurrida calle de la Ciudad de México, siempre parecía escuchar el susurro lejano: «mis hijos». Lo más perturbador era que su salud comenzó a deteriorarse. Pesadillas constantes, insomnio y una sensación de opresión en el pecho la debilitaban día a día. Sin embargo, Isabel se negó a rendirse. Sentía que era su responsabilidad entender y documentar lo que le estaba ocurriendo, por extraño y aterrador que fuera. Los códices perdidos. Antonio Morales, el historiador que la ayudaba en su investigación, le habló de unos códices antiguos que podrían arrojar más luz sobre la leyenda. Según él, los códices mencionaban rituales prohibidos relacionados con Tlaloc y Cihuacóatl. Esos textos habían sido destruidos en su mayoría por los conquistadores,
pero una copia incompleta se conservaba en la Biblioteca Nacional de Antropología. Cuando Isabel consiguió acceder a esos documentos, descubrió un pasaje inquietante. Decía: cuando las madres lloran a sus hijos ofrecidos, sus almas quedan atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Solo la pureza del sacrificio las libera, pero si el ritual se interrumpe, las madres vagarán eternamente, buscando lo que nunca podrán recuperar. Isabel notó algo más. Una ilustración en el códice mostraba una muñeca colgada de un árbol, idéntica a la que había encontrado en la isla. Este detalle la convenció de que había un vínculo directo entre los rituales mexicas y la figura de la Llorona. El encuentro con el curandero. Desesperada por respuestas, Isabel buscó la ayuda de un curandero local, conocido como Don Simón. Él era famoso en Xochimilco por su conocimiento de las leyendas y por su habilidad para comunicarse con el mundo espiritual. Don Simón escuchó atentamente la historia de Isabel y asintió con gravedad. Lo que describes no es un simple espíritu, le dijo. Es una entidad atrapada entre el mundo terrenal y el espiritual. Si has escuchado su llamado, significa que ella te ha elegido para algo. Isabel le mostró la muñeca que había encontrado en la isla. Don Simón retrocedió al verla, como si algo en ella lo aterrara profundamente. Esta muñeca es un ancla, explicó. Es lo que la mantiene atada a este lugar. Si realmente quieres ayudarla, tendrás que encontrar los restos de los niños que fueron sacrificados y realizar un ritual de liberación. Pero ten cuidado, su dolor es tan grande que podría consumir tu alma. Las excavaciones secretas. Animada por las palabras de Don Simón, Isabel comenzó a investigar los posibles lugares donde podrían encontrarse los restos de los niños sacrificados. Según los registros históricos, muchos de estos rituales se llevaban a cabo cerca del Templo Mayor. Sin embargo, algunos trabajadores de excavación hablaban en voz baja de descubrimientos escalofriantes en Xochimilco, huesos de niños pequeños encontrados en el fondo de los canales. Con la ayuda de Antonio, Isabel logró unirse a un equipo de arqueólogos que trabajaban en un proyecto cerca de la isla de las Muñecas. Aunque el equipo estaba enfocado en descubrir restos de chinampas prehispánicas, Isabel tenía su propia misión: encontrar cualquier evidencia de los rituales descritos en los códices. Tras semanas de trabajo, el equipo desenterró un conjunto de pequeños cráneos humanos, acompañados de objetos rituales. Entre ellos había una figura de barro que representaba a una mujer con un rostro deformado por el llanto. Isabel sintió un escalofrío al verla, convencida de que estaba más cerca de la verdad. La advertencia del espíritu. Esa noche, Isabel tuvo un sueño más claro que cualquier otro. En él, la mujer vestida de blanco apareció nuevamente, pero esta vez no estaba llorando. Su rostro estaba lleno de ira y su voz resonó como un trueno. No te atrevas a profanar mis recuerdos. Si buscas redimirme, tendrás que sufrir como yo sufrí. Isabel despertó con marcas de arañazos en sus brazos, como si alguien la hubiera atacado mientras dormía. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero ya no podía retroceder. Algo más grande que ella estaba en juego, y sentía que debía continuar, aunque su vida estuviera en riesgo. Capítulo 3. El ritual del perdón. ¿La preparación? Isabel sabía que el tiempo se agotaba. Los sueños eran cada vez más intensos, y su salud seguía deteriorándose. Sin embargo, la obsesión por liberar a la Llorona la mantenía firme. Con la ayuda de Antonio y Don Simón, comenzó a preparar el ritual que prometía liberar el alma atormentada. El ritual debía realizarse en la isla de las Muñecas, bajo la luna llena. Era necesario reunir 3 elementos esenciales: agua sagrada, un objeto que conectara a la Llorona con su vida pasada, y una ofrenda simbólica que representara la redención. La muñeca que Isabel había encontrado se convirtió en el ancla para el ritual, pero también en un recordatorio del peligro que enfrentaban. Don Simón insistió en que Isabel llevara consigo un talismán protector y le advirtió que, si algo salía mal, la Llorona no solo continuaría vagando, sino que se volvería aún más poderosa y peligrosa. El viaje a la isla. La noche del ritual llegó con un cielo cubierto de nubes, como si la naturaleza misma intentara disuadirlos. Isabel, Antonio y Don Simón navegaron en una trajinera hacia la isla de las Muñecas. El ambiente era opresivo, y el canto de los grillos se detuvo en cuanto se acercaron al lugar.
Mientras desembarcaban, Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las muñecas que colgaban de los árboles parecían observarlos, sus ojos vacíos reflejando la poca luz que se filtraba entre las ramas. En el centro de la isla, don Simón comenzó a trazar un círculo de protección con sal y a encender las velas negras. Isabel colocó la muñeca en el centro del círculo y se arrodilló, lista para recitar las palabras del ritual que habían encontrado en los códices. La tensión era palpable, y el aire parecía vibrar con una energía oscura. ¿La aparición? Cuando Isabel comenzó a recitar las palabras del ritual, un viento helado azotó la isla, apagando todas las velas excepto una. La niebla se espesó, y la figura de la Llorona emergió lentamente de entre los árboles. Era más aterradora de lo que Isabel recordaba, su vestido blanco estaba empapado y cubierto de lodo, y su rostro era una mezcla de dolor y rabia. ¿Por qué me llamas?, preguntó la Llorona con una voz que resonaba en el aire. ¿Quieres burlarte de mi sufrimiento como los demás? Isabel tembló, pero logró responder con firmeza, quiero liberarte. Quiero que encuentres paz. La Llorona rió, un sonido hueco que parecía provenir de todas partes a la vez. No hay paz para alguien como yo. Mis hijos están perdidos, y mi alma está condenada. Si realmente quieres ayudarme, demuéstrame que conoces mi dolor. El sacrificio. Don Simón interrumpió, advirtiendo que no debían ceder a sus demandas. Ella intentará manipularte. No confíes en nada de lo que diga. Sin embargo, Isabel sintió que debía hacer algo más para ganarse la confianza de la Llorona. Con lágrimas en los ojos, Isabel tomó un cuchillo ceremonial y cortó un mechón de su cabello, ofreciéndolo como símbolo de su compromiso. La Llorona se acercó, tomando el mechón con una mano esquelética, y sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y esperanza. Si realmente quieres redimirme, tendrás que enfrentarte al mismo sufrimiento que yo viví, dijo. Camina en mis pasos, siente mi dolor, y tal vez entonces podamos ambos encontrar descanso. Antes de que Isabel pudiera responder, la Llorona desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. El descenso a la oscuridad. Don Simón explicó que el próximo paso requeriría que Isabel entrara en un estado de trance para revivir los momentos más dolorosos de la Llorona. Este trance la llevaría a un plano espiritual donde enfrentaría las pruebas más difíciles. Isabel aceptó, aunque sabía que podría no regresar. Sentía que esta era su única oportunidad para cerrar el ciclo de sufrimiento que había atrapado a la Llorona durante siglos. Antonio, desesperado, intentó convencerla de abandonar la misión, pero Isabel fue inflexible. Si no lo hago, nunca sabremos si podemos cambiar su destino. Con la ayuda de don Simón, Isabel bebió una infusión preparada con hierbas especiales y se recostó en el centro del círculo. Al cerrar los ojos, sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo y arrastrada hacia una oscuridad infinita. La verdad revelada. Isabel despertó en un paisaje desolado, un pueblo en ruinas, cubierto por una niebla eterna. Allí encontró a la Llorona, no como el espíritu vengativo que había visto antes, sino como una mujer común, desesperada por proteger a sus hijos de los invasores. Reviviendo los últimos momentos de la Llorona, Isabel entendió la magnitud de su tragedia. Los conquistadores habían destruido su hogar, y en su desesperación por evitar que sus hijos cayeran en sus manos, la mujer había cometido un acto impensable. La culpa la había consumido, convirtiéndola en el espíritu atormentado que ahora todos conocían. Isabel sintió una profunda empatía por ella, pero también supo que no podía cambiar el pasado. El desenlace. De regreso al plano terrenal, Isabel completó el ritual con una nueva comprensión. La última parte del conjuro pedía que ofreciera algo de sí misma como prueba de su compromiso. Isabel colocó su propia muñeca de la infancia junto a la muñeca encontrada en la isla, simbolizando un vínculo entre ambas. Cuando pronunció las palabras finales, la figura de la Llorona apareció por última vez, pero esta vez no había ira en su rostro. En cambio, una paz desconocida parecía envolverla. Gracias, dijo, antes de desvanecerse en la niebla. Capítulo 4. El silencio de la eternidad. El regreso. Isabel despertó lentamente, con la sensación de que su cuerpo estaba pesado y distante. Estaba de vuelta en la isla, pero algo en el ambiente había cambiado. La opresiva presencia que antes los rodeaba parecía haberse disipado.
La brisa nocturna era más cálida y el canto de los grillos había regresado. Sin embargo, no todo estaba en calma. Don Simón y Antonio la miraban con expresiones de alarma. ¿Qué pasó?, preguntó Isabel, su voz ronca. Estuviste inconsciente más tiempo del que esperábamos, respondió don Simón, sosteniendo un rosario en sus manos temblorosas. Pero lo más extraño es que, antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era inconfundible, el lamento de la Llorona. Isabel se levantó de golpe, tambaleándose. Aunque había realizado el ritual para liberar a la Llorona, el espíritu parecía más presente que nunca. No puede ser, murmuró don Simón, observando el horizonte. Algo salió mal. El rastro del espíritu. Isabel, impulsada por una mezcla de culpa y determinación, decidió seguir el sonido del lamento. Junto con Antonio y don Simón, atravesaron la isla, guiados por el eco. Las muñecas colgantes parecían más vivas que nunca, sus cabezas girando lentamente para seguir a los intrusos con miradas vacías. El lamento los condujo a una cueva oculta en el lado más remoto de la isla, un lugar que ni siquiera don Simón había mencionado antes. La entrada estaba cubierta de maleza, como si la naturaleza misma intentara mantenerla sellada. Dentro, el aire era denso y sofocante. Las paredes estaban cubiertas de dibujos antiguos que representaban figuras humanas llorando junto a un río. En el centro de la cueva había un altar rudimentario rodeado de cráneos y velas apagadas. ¿Este lugar?, murmuró don Simón, es un portal. Aquí es donde la Llorona fue condenada por primera vez. El juicio eterno. Mientras inspeccionaban el altar, la figura de la Llorona apareció de nuevo, pero esta vez parecía más tangible, más humana. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, y sus manos temblaban mientras señalaba a Isabel. Fallaste, dijo la Llorona, su voz cargada de dolor. Intentaste liberarme, pero solo abriste una puerta que nunca debió ser abierta. Isabel sintió un nudo en el estómago. Hice todo lo que pude. ¿Qué más quieres de mí? La Llorona extendió una mano, señalando el altar. Mi condena no puede ser levantada solo con palabras. Para romper el ciclo, alguien debe ocupar mi lugar. La habitación se llenó de un silencio mortal. Don Simón dio un paso adelante, con el rostro pálido. No podemos permitir eso. Este espíritu está intentando engañarte. No es un engaño, interrumpió la Llorona. Es la única verdad. Mi dolor y mi culpa son demasiado grandes. Alguien debe cargar con ellos para que yo pueda descansar. El sacrificio. Antonio, incapaz de soportar la tensión, se interpuso entre Isabel y la Llorona. No puedes pedirle eso. Ya ha hecho suficiente. La Llorona pareció ignorarlo, sus ojos clavados en Isabel. Eres tú quien me llamó. Tú quien insistió en ayudarme. Si de verdad quieres liberar mi alma, toma mi lugar. Isabel sintió que su mente se dividía. Podía sentir el dolor de la Llorona como si fuera suyo propio, pero también sabía que aceptar su oferta significaba perderlo todo. Don Simón comenzó a recitar una oración en voz alta, tratando de debilitar la presencia del espíritu. Sin embargo, la Llorona parecía más fuerte que nunca. Las velas apagadas en el altar se encendieron de golpe, y la cueva tembló. Si no aceptas, dijo la Llorona, seguiré aquí, atormentando a todos los que se crucen en mi camino. Mi sufrimiento será eterno, y el tuyo también. ¿La elección? Isabel se arrodilló frente al altar, su mente y corazón en guerra. Podía sentir las lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba a Antonio y don Simón. No puedo dejar que esto continúe. Si esto es lo que se necesita para terminar con su sufrimiento, lo haré. Antonio intentó detenerla, pero don Simón lo sujetó, susurrándole, es su decisión. Solo ella puede hacer este sacrificio. Isabel tomó la muñeca que había llevado consigo y la colocó en el altar. Cerró los ojos y comenzó a recitar las palabras del ritual, esta vez con una convicción renovada. A medida que las palabras resonaban en la cueva, la figura de la Llorona comenzó a desvanecerse, su rostro mostrando por primera vez un atisbo de paz. Cuando Isabel pronunció las últimas palabras, una luz cegadora llenó la cueva, y todo quedó en silencio. El legado. Cuando Antonio y don Simón recuperaron la vista, Isabel había desaparecido.
En el altar solo quedaba la muñeca, ahora quemada y rodeada de cenizas. Don Simón se arrodilló, murmurando oraciones por su alma. Antonio, devastado, tomó la muñeca y salió de la cueva. Mientras se alejaban de la isla, el aire parecía más limpio y el lamento de la Llorona había desaparecido. Años después, Antonio regresó a la isla, ahora convertida en un lugar turístico. La cueva estaba sellada y nadie recordaba los eventos de aquella noche. Sin embargo, Antonio sabía la verdad y siempre llevaba consigo la muñeca como recordatorio del sacrificio de Isabel. La leyenda de la Llorona continuó, pero para aquellos que sabían la historia real, era un recordatorio de que el amor y el sacrificio podían romper incluso las maldiciones más antiguas.